Si esta fuera una historia adecuadamente adaptada, como las que leemos por diversión, tendría un gran comienzo. Sería tan buena que probablemente alguien querría hacer una película basada en ella. Empezaría en un centro de comando, o tal vez en las profundidades del espacio exterior, donde un pedazo enorme de roca, un asteroide, estuviera recorriendo un trayecto de estrellas a punto de impactarse contra el planeta Tierra. La toma cambia. Ahora nos encontramos en la Tierra. En todo el mundo, las personas están aterradas, congregadas alrededor de sus televisores, llorando y rezando. También habría muchas personas abrazándose, besándose, tomadas de las manos, esa clase de cosas. Habría muchas conversaciones profundas y significativas, pero no demasiadas. No queremos arruinar la secuencia de acción. Inicia la cuenta regresiva y en el centro de comando un soldado viejo e inepto se hace a un lado para ceder su lugar a un tipo, guapo y joven, un genio rebelde e incomprendido que ha descifrado toda la operación. Se acerca a la consola y oprime un botón. Su novia está ahí, o tal vez en casa, viendo el televisor y murmurando, «Te amo, Brad», mientras él lanza el supermisil, que es la última esperanza de la Tierra. Lo único que queda es esperar y orar. La siguiente parte habría que adelantarla. Aparentemente, en la vida real, al misil le tomaría horas, e incluso días, alcanzar al asteroide. En la película o el libro, tardaría solo el tiempo suficiente para que el tipo musculoso y la chica se encuentren, se besen, y entonces... el asteroide queda reducido a escombros, y el resultado es muy bonito. El cielo queda cubierto de un reluciente polvo estelar. Todos los habitantes de la Tierra expresan su asombro. Y siguen abrazándose y besándose. El tipo musculoso ha salvado el planeta. El chico sexy triunfa. ¡Viva! ¿Lo ven? ¡Qué gran historia! Excepto que, como ya dije, esto es solo el comienzo de la historia. Y de cualquier modo, yo era muy joven en ese entonces, como para recordar el asteroide y todo lo demás. Mis amigos y yo hemos leído todo al respecto en internet y sinceramente nos parece aburrido. Simon, mi padrastro, me escuchó diciendo eso una vez y se puso como loco. «¿Me estás diciendo?», dijo. «¿Me estás diciendo?». Aquí vamos de nuevo. Siempre que mi padrastro empezaba a repetir cosas así, sabías que seguiría repitiendo un montón de cosas más, y seguiría, y seguiría, y seguiría. «¿Me estás diciendo que el hecho de que el planeta Tierra, en el cual habitas, casi se destruye, te parece aburrido?». Debo admitir que, cuando él empezaba a irritarse de ese modo, yo no podía evitarlo. Tenía que responder igual de irritada. «Pues sí», le dije. Estaba diciéndole la verdad. Me choca meterme en problemas por cosas así. Por decir la verdad, es como si ellos, los padres y el 99.99% de los profesores, quisiera que mientas sobre lo que piensas. Si mientes sobre cualquier otra cosa, te metes en problemas. Por mentir respecto a con quién estás, qué estás haciendo, si hiciste o no tu tarea. Pero no les molesta que mientas sobre lo que piensas. De hecho, en esos casos quieren que mientas. Ellos lo llaman estar de acuerdo con ellos, y es todo lo que quieren. Siempre, aun cuando están completamente equivocados. Increíble. ¿Escuchaste eso, Becky? ¿Escuchaste lo que dice? Era otra de las cosas que a mi padrastro le encantaba hacer. Involucrar a mi madre en cualquiera de nuestras discusiones. Simon,
dijo ella. Deja el asunto por la paz. Solo te quiere dar cuerda. La verdad del asunto es que la mitad del tiempo ni siquiera yo misma sabía si lo decía solo por darle cuerda. No podía evitarlo. Me molestaba tanto. Mi mamá decía que éramos como 2 gotas de agua, lo cual me enojaba muchísimo, ya que él ni siquiera era mi papá, ni siquiera me gustaba la idea de compartir el oxígeno con él, mucho menos mi propia casa. No es cierto, respondí. En verdad me resulta muy aburrido. Algo muy malo estuvo a punto de ocurrir. ¿Y qué? Hay muchas cosas malas que ocurren día con día. Rubí, dijo Simon, casi al borde de un ataque de ira. Lo que tú no entiendes es que... No me acuerdo de qué más dijo después, que era lo que supuestamente no entendía. Lo de siempre, me imagino, con el mismo resultado de siempre. Él siempre se enojaba más y más, yo me enojaba más y más, y mi mamá quedaba en medio de los dos, o acababa involucrada más en nuestra discusión. Estas situaciones generalmente terminaban con un castigo para mí. Era lo más frecuente. Ordenar mi cuarto, lavar los trastes, aun cuando teníamos lavaplatos, o limpiar la jaula de los tontos conejillos de indias. El punto es que hubiera dado lo que fuera para regresar en el tiempo a la cocina mientras teníamos esa discusión. Le hubiera dicho que estaba de acuerdo con él, o que lo sentía, algo así. Pero nunca volverá a haber otra discusión en la cocina. No en ninguna otra parte de la casa. Prácticamente todos están muertos, excepto los tontos conejillos de indias. Mi nombre es Ruby Morris y esta es mi historia. Y si estás escuchándola, eres muy, pero muy afortunado de estar con vida. Pero eso ya lo sabes, ¿verdad? No tiene caso recordar cómo solían ser las cosas. En primer lugar, no soporto pensar en ello. Aún así, lo hago, y mucho, y siempre me dan ganas de vomitar de la tristeza que siento. En segundo lugar, ya nada es lo mismo, ya nada de eso importa, ¿verdad? Todo ha terminado. Y en tercer lugar, el propósito de narrar esto no es recordar cómo solían ser las cosas, sino relatar lo que sucedió. Así que empezaré por ahí. Esto es lo que sucedió. Estaba sentada en un jacuzzi en ropa interior, besuqueándome con Caspar McCloud. Ese también sería un buen comienzo, tal vez para alguna especie de romance cursi, o tal vez podría resultar que Gaspar fuera en realidad un vampiro sexy, pero la verdad es que, y esto es lo único que haré con certeza, me esforzaré por contar la verdad. Aún así, me duele de decirla, aun si les impacta el escucharla, lo cual dudo mucho porque, si están escuchando esto, es probable que ya estén acostumbrados a recibir miles de impactos. Por ejemplo, estaría mintiendo si les dijera que besuquearme con un chico en un jacuzzi es la clase de cosas que solía hacer los sábados por la noche, porque no es así. No es así para nada. No me malinterpreten, ya he besado chicos antes. 2. He ido a fiestas desde que tenía como 5 años, o algo así. Incluso puedo decir que no es la primera vez que me he sentado en un jacuzzi en ropa interior. Con Lee. Cuando digo Lee, me refiero a Leonie, mi mejor amiga. Pero aquella noche, aquella fiesta, fue la mejor, la más increíble, la más espectacular, la vez que mejor le había pasado en mi vida hasta ese momento, lo cual no era difícil. Esa noche, aquella gloriosa y calurosa noche de sábado, me convertí en una persona nueva, una persona que tendría un novio llamado Caspar, y para la cual hacer cosas como besarse en jacuzzis en fiestas alocadas sería algo normal. Sí,
Estaba a punto de alcanzar la cima de la grandeza y la popularidad, y de conseguir un novio también. ¿Qué puedo decir? Ocurrió. En verdad ocurrió. Zack, quien vivía en un antiguo rancho de lo más increíble, y cuyos padres eran tan despreocupados que básicamente podrías hacer lo que quieras, como sacar las bocinas al establo, en donde nosotros, refiriéndome a mí y a mis queridos amigos, les diré una excepción pronto, nos encontrábamos pasando el rato bebiendo un ponche con sidra letal. Algunos nos habríamos quitado la ropa, todo, excepto la ropa interior, y nos habríamos metido a su jacuzzi. Bailoteamos un poco, sentados en el jacuzzi, haciendo pequeños y geniales movimientos con los brazos. Nos estábamos divirtiendo mucho, pero también estábamos muy apretados, hasta que la gente empezó a salirse, diciendo que el jacuzzi estaba demasiado caliente. Era como una cuenta regresiva aterradora para que empezara el amor. Cada vez que alguien se salía, el agua del jacuzzi quedaba más y más quieta. Cómo deseaba que fuera uno de esos jacuzzis que hacen burbujas, pero no lo era, a menos que te la pasaras moviendo las manos sobre la superficie del agua. Se podía ver todo, así que me quedé ahí sentada, abanicándome, casualmente con las manos, porque del otro lado de esa tina llena de agua estaba sentado Caspar Galanazo MacLeod, y entre nosotros estaba Shakia, quien no se estaba abanicando para nada. Debo decir que, hasta antes de esa noche, no estaba segura de que tan bien o mal me caía Shakia. La verdad no la conocía muy bien, hacía poco que se juntaba con nosotros. Incluso tenía más tiempo de conocer a Caspar que a ella. Caspar había sido transferido en esa escuela, de una escuela de arte para hippies, y era muy alivianado y salvaje. Y tenía una banda. Una vez le dije a Simon y a mi mamá que iba a trabajar con Lee de niñera, cuando en realidad fuimos a The George, un bar, a ver tocar la banda de Caspar, y fue ahí, mientras Caspar estaba en el escenario, tocando la guitarra, me alzó la mirada, me vio, lo vi, y me di cuenta de que estaba enamorada de Caspar MacLeod. Estoy dando demasiada información, ¿verdad? Esto es justo lo que dije que no haría. Hablar y hablar sobre cómo solían ser las cosas. No lo soporto. Me callaré. Volvamos al jacuzzi. Leo vino a mi rescate, o al menos lo intentó. Se acercó y le preguntó a Saskia si había más ginebra. Le dije que el ponche era letal, y Saskia dijo que no sabía. Y Lee le dijo que creyó haberla visto con ella, y Saskia le dijo que no tenía. Y Lee le dijo que podría acompañarla a buscarla, y Saskia, que desde luego no sabía lo que Lee trataba de hacer desde un principio, suspiró con un exagerado tono aburrido. Se levantó, salió del jacuzzi, prácticamente poniéndole a Gaspar el pecho en la cara. Volteó a verme y dijo: «No hagas nada que yo no haría». Ahora no había nada entre Caspar MacLeod y yo más que un jacuzzi lleno de humeante agua caliente. Casi moría de la vergüenza. También estaba un poco preocupada de que me fuera a asar o a morir cuando estallara mi vejiga, porque tenía muchas ganas de hacer pipí. Traté de no pensar en eso, lo cual era muy difícil, porque estaba en un estado de terror previo al beso. Era seguro de que en algún segundo habría un beso. Tenía que haber un beso. «Hola, Ruby Baby», dijo Caspar. Así me llamaba, Ruby Baby. De los labios de cualquier persona que no fuera ese ser tan divino, habría sido algo digno de provocarme escalofríos y vómito. Pero de los labios de Caspar MacLeod era... ¡Oh! «Hola, Caspar», le dije. «¿Por qué no nadas hacia acá y me haces compañía?», dijo él. Lo vi, con una seductora mirada de supermodelo, inexpresiva, pero sacando los labios de manera sexy, que había estado practicando en casa.
Bueno, ¿por qué no nadas tú hacia acá?, le dije. El terror previo al beso fue lo que me hizo decir eso. La verdad es que hubiera nadado a través del Atlántico para estar junto a él de ser necesario. Genial, Rubí. Lo único que había conseguido era prolongar la agonía. Lenta y sensualmente nos acercamos el uno al otro. De hecho, no sé qué tan lenta y sensualmente puede moverse uno en un jacuzzi, pero así se sintió en el momento. También se sintió como una eternidad, cuando en realidad deben haber sido como 10 segundos o algo así. Lo vi a los ojos. Luego tuve que desviar la mirada porque todo era demasiado intenso. Podía ver a cada uno de mis amigos bailando y comportándose como locos. Detrás de ellos había una hermosa y resplandeciente puesta de sol que iluminaba el cielo de un color rojizo. Si hubiera mirado hacia el otro lado, habría visto otra cosa, nubes que devoraban el cielo nocturno. Tal vez incluso las habría visto reflejadas en los ojos de Gaspar, pero cuando reunió el valor para voltear a verlo de nuevo, no era solo para admirar la vista. ¡Ah! Casi le doy un cabezazo mientras nuestros labios se encontraban. Sus labios se abrieron un poco y empujé mi lengua dentro de su boca. Después había pensado que eso es lo que uno tiene que hacer para mostrar que te sientes apasionada o algo así. Como ya dije, ya he besado chicos antes y eso es lo que hacíamos. Y hasta entonces había sido algo desagradable. Sin embargo, besar a Gaspar así no era desagradable, era aterrador y se sentía incorrecto hasta que, no sé lo que pasó, simplemente cambió. Un instante estábamos teniendo un combate lengua contra lengua y al siguiente, si esto hubiera sido mi película taquillera de acción, podríamos poner pausa justo aquí. Ese beso valdría por sí mismo una escena completa. Podríamos detenernos en él tanto como fuera posible. Ese beso, esos besos, ¿en qué momento se puede considerar que se termina un beso y empieza otro? Simplemente parecíamos deslizarnos de uno a otro. Sé que esa es la clase de cosas ridículas que suelen decir en películas románticas y cursis, pero así fue. Eso fue lo que ocurrió. Un instante seguía siendo la misma de siempre, la torpe, sacada de onda, y podía sentir la divina presencia de Gaspar. Me preguntó si él también estaba sacado de onda. Sentí la lengua de Gaspar y de pronto, no sé, fue como... No escuchamos los gritos. Sentí unos dedos clavados en mi brazo. Mis labios se desconectaron de los de Gaspar. Me di la vuelta y... ¡Salgan de aquí!, gritó el papá de Zack en mi cara, mientras me jalaba para sacarme del jacuzzi. Y ahí fue cuando empezó todo. Como la mayor parte de las personas en el país, los papás de Zack habían ido a una parrillada esa noche. Así es en Gran Bretaña. Apenas hay un destello de sol, un poco de calor, y todos enloquecen. Se quitan la ropa y organizan una parrillada. No importa si parece que va a llover, y nos quedamos hasta que cae la primera gota. No, de hecho es peor. No nos rendimos ni entramos hasta que en verdad empezó a lloviznar. Si a eso le añadimos un fin de semana largo, es decir, un día adicional para que la gente quemada por el sol se quede acostada sin hacer nada, deseando no haber bebido 10 millones de latas de cerveza y o haber cocinado las salchichas adecuadamente en un horno, pues tenemos lo que ocurrió, ¿no? Se suponía que los padres de Zack tardarían mucho más en llegar, así que, al verlos, nos percatamos de que algo estaba mal, no solo por el hecho de que hubieran vuelto, sino que también venían muy alterados. Por lo general, no habrían estado ni un poco preocupados por lo que fuera que estuviéramos haciendo. Por eso, era tan fantástico ir a casa de Zack.
Claro, también le ayudaba el hecho de que tuvieran un jacuzzi, un establo, un bosque y campos donde podían echar relajo. Pero lo que era realmente genial es que los padres eran completamente relajados. Fumaban porros frente a nosotros. Es más, incluso le daban marihuana a Zack para que se den una idea de lo relajados que eran. Esa noche no estaban relajados, todo lo contrario, parecían clones de Simon. Nos arrearon a todos hacia la cocina. Lo único que los diferenciaba de Simon en ese momento es que el papá de Zack, Bernabé, estaba diciéndonos toda clase de groserías. Bueno, esta sería la única regla de la historia. Trataré de ser lo más honesta posible y contar tal cual como ocurrió, pero no diré groserías. Mi mamá odiaba que dijera groserías, incluso decir por Dios, aun cuando ella lo decía todo el tiempo, pero lo negaba. Por lo que me he dado cuenta, todos los seres humanos del planeta lo dicen también. No hay necesidad de decir palabrotas, me decían. Aun cuando el mundo entero estaba al borde de una crisis mortal, decía que no había necesidad de usar palabrotas. De hecho, en esta historia las palabras no son muy necesarias, y hubo mucho a lo largo de los eventos que voy a relatar. Pero por respeto a mi mamá, no diré esas palabras. Si son como yo, o están acostumbrados a decirlas, pueden imaginar las que gusten, pero espero que entiendan por qué yo no puedo hacerlo. Esta vez las groserías las diré como algo bonito. Diría algo como cacahuate, por mi mamá. Oh, cacahuate, cacahuate, cacahuate. Repetía y repetía Bernadí. El caso es que los papás de Zack siempre estaban hablando de cosas paganas y religiosas, así que cabe la posibilidad de que Bernabé estuviera invocando alguna deidad en específico, y no solo despoticando. Cerró la puerta de la cocina. «Los estás asustando», dijo la mamá de Zack, Sara, pero Bernabé no la escuchaba. Cerró todas las ventanas de la cocina. Cuando terminó, procedió a cerrar todas las ventanas de la casa. Podíamos escucharlo, golpeando por toda la casa, cada vez que cerraba una. No estábamos asustados para nada. Era un poco extraño, pero lo más difícil en ese momento era contener las risitas nerviosas. Aunque mi situación era particular, no era nada graciosa. Yo ni siquiera tenía agua del jacuzzi para cubrirme. Hice lo mejor que pude con unas toallas de cocina. Todas nuestras cosas seguían en el establo. Pero... «¿Qué está pasando, mamá?», preguntó Zack. «No estamos seguros», respondió Sara. Un conocido de Bernabé llamó y... Los golpeteos de Bernabé continuaban. «¿Mamá?», dijo Zack. Bernabé bajó de las escaleras. «Será mejor que le preguntes a tu papá», dijo Sara. Todo esto era un poco extraño, sinceramente. Zack no suele llamar a su mamá, mamá. Sara no suele llamar a Bernabé, tu papá. De no ser porque conozco a Zack, y sé que es prácticamente inmune a muchas cosas que son verdaderamente molestas para otros, como por ejemplo, avergonzarse de sus padres. Habría pensado que también estaba sacado de onda, pero sus papás hacían toda clase de locuras todo el tiempo. Todos lo sabíamos, y usualmente nadie se burlaba mucho porque entendíamos que era difícil para Zack lidiar con todo ello, y también porque Sara y Bernabé eran muy amables con nosotros. Esta última locura, lo que sea que fuera, había llegado en muy mal momento. Nos había arruinado la fiesta. «Enciende la radio», le dijo Bernabé a Zack. «¿Papá?», dijo Zack, pero la encendió de todos modos. Los papás de Zack no tenían televisión, ni siquiera tenían radio digital. Tenían una antigüedad que emitía sonidos muy distorsionados. Adivinen qué estaba pasando. Un programa de jardinería llamado Gardens Question Time. Estaban discutiendo los mejores métodos para eliminar las plagas de las rosas. Alguien no resistió más y empezó a reír. Las risitas se esparcieron. «Esto no está bien», dijo Bernabé. «Debería ser la noticia».
Yo también me reí. Era imposible no hacerlo al escuchar al señor Fortingay Flytrap describiendo los puntitos que habían salido de sus plantas. Pero, ¿saben qué? Aunque ni en 1.000.000 de años hubiera pensado, ¡ay no! Esto debe ser el fin del mundo. De algún modo, sabía que algo estaba mal. No sabía qué programa debía estar pasando en ese momento, pero sabía que no era Garden's Questions Time. A mi mamá le encantaba ese programa y lo escuchaba todos los domingos. Todos los domingos, no los sábados por la noche. Nunca los sábados por la tarde. Nunca los sábados por la noche. Claro, esto no era razón para asustarme. ¿O sí? Vayan a vestirse, gritó Sara. Nunca nos gritaba. Temblé y Caspar me abrazó. Lonnie tomó mi mano. Nuestras cosas están en el establo, dijo Saskia, de una manera muy desagradable, como si Sara fuera tonta. Entonces usen nuestra ropa, dijo Sara. Tomen lo que quieran, solo vístanse. Alguien murmuró algo y se dirigió a la puerta de la cocina. No vayan afuera, dijo Barnaby, con un tono fuerte y enojado. Nadie debe salir. Salimos de la habitación arrastrando los pies. Toda la manada. En las escaleras, alguien comenzó a reír de nuevo, y todos tuvimos que correr como locos hacia la habitación de los papás de Zack para que pudiéramos carcajearnos en privado, sin herir sus sentimientos. ¿Qué cacahuetes les pasa a los papás de Zack?, dijo Caspar. No tengo la menor idea, amigo, dijo Zack, pero se escuchaba nervioso y preocupado. Vamos, le digo a Ronnie, mi amigo experto en tecnología, y ambos entraron en la habitación de Zack. El resto de nosotros nos disfrazamos con la ropa de los papás de Zack. Era tan divertido que nos olvidamos de la situación tan extraña que estábamos viviendo. Caspar sacó un caftán. Empezó a decir, haciendo el simbolito de meditación con las manos. Me reí tan fuerte que casi. Tengo que ir al baño, recordé en ese momento. Lee me acompañó al baño. Yo entré primero. Estaba a punto de estallar. Luego Lee entró mientras yo estaba revisando el espejo. Cacahuate. Aduce mi luz de supermodelo. El vestido aguango de hippie era lo de menos. Mis labios, que se sentían algo hinchados y con hormigueo por los besos, se veían relativamente normales, pero mi rímel parecía de zombie. Y mi lápiz labial, rojo brillante, ahora estaba todo embarrado en mi mejilla. Hasta mi nariz se parecía a la de Rodolfo el Reno. Ni hablar de que Sara tuviera desmaquillante, así que mojé un pedazo de papel de baño, le puse un poquito de jabón y me limpié la barbilla. No era lápiz labial lo que tenía, era mi primera irritación por besar a alguien, y me ardía mucho. No podía hacer nada al respecto, así que traté de arreglar el desastre del rímel, restregando un poco. El jabón no era como el que nosotros usábamos en casa, sino una cosa verde grisácea, orgánica, a base de lentejas que no servían para nada. Ni siquiera hacía espuma. Así estaba la cosa. La mitad de mi cara era de un zombi, con ojos moreteados, y la otra era de una cereza humana. Mortificante. Verdaderamente mortificante. Vamos, sal ya, gritó Caspar a través de la puerta del baño. Molly quiere vomitar. Genial. Tenía que verlo de frente, sabiendo lo mal que se veía mi cara. Abrimos la puerta y Molly entró a punto de vomitar. En circunstancias normales, al ser sus amigas, habría sido nuestro deber quedarnos con ella. Pero honestamente, solo de escucharla se me revolvía el estómago y empezaba a sentir arcadas. Ya era demasiado malo verme como una especie de mutante frente a Caspar. Definitivamente no quería que me viera vaciar mis intestinos, así que tomé a Lee de la mano y bajamos las escaleras. Pasamos por la habitación de Zack en el camino. Él y Ronnie estaban discutiendo por el control de la computadora. ¿Por qué está tan lenta? Solo es clic ahí, decía Zack, mientras trataba de tomar el mouse. Solo haz clic ahí. En la cocina,
La gente del radio ahora discutía sobre plantas del clima seco, que es un problema muy serio. Aparentemente, y no era gracioso en absoluto, Bernabé parecía estar en trance, viendo por la ventana. Ok, la fiesta estaba oficial y completamente arruinada. Estaba lloviendo. Nadie se había dado cuenta. Era de esperarse. Habíamos estado demasiado ocupados en reírnos como locos. Porque todos necesitan desembriagarse, dijo Sara, repartiendo un vaso de agua tras otro a todos los presentes. ¿Podrías poner la tetera en la estufa, Leonie? Sí. Sara, sí, dijo Lee, mientras bebía su agua. Bernabé tomó su celular y empezó a mover sus dedos en la pantalla, tratando de comunicarse a distintos números. Cacahuate, dijo, al no lograr comunicarse con nadie. Garnet's Questions Time se detuvo. Simplemente se detuvo. Luego todo comenzó. Esta es una transmisión de emergencia pública. La lluvia es todo lo que recuerdo haber escuchado. Está en la lluvia. Todos veían la radio fijamente como si fuera una televisión. Así de concentrados estábamos todos excepto Bernabé, quien había tirado su teléfono y habría salido de la habitación para tratar de usar el del pasillo. Lee dejó la tetera en la estufa, se acercó y tomó mi mano. Con la mano que tenía libre, tomé la de Caspar. Ru, murmuró Lee. ¿Crees que vamos a morir o algo así? No, respondí. Por supuesto que nadie iba a morir. Mi mamá estaba afuera, en la parrillera de los vecinos. Está en la lluvia. Sentí como si hubiera sido la última persona en captar lo que sucedía. Me quedé parada en la cocina, temblando. Me acurruqué junto al cuerpo de Caspar, pero incluso él se sentía frío. Y finalmente comencé a comprender. Verán, desde hacía varios días habían estado hablando en las noticias sobre alguna clase de nueva epidemia. Se reportaron brotes en África y Sudamérica, luego en Rusia. Alguna especie de enfermedad mortal, pero, bueno, no era aquí, ¿cierto? No fue como lo de la gripe aviar, cuando Simon, que probablemente estaba más preocupado por las aves, se moría de miedo, al igual que mucha gente. De acuerdo, también yo tuve pesadillas al respecto, pero esto era tan remoto. Esa era la palabra exacta. Tan remoto que no le prestamos nada de atención. Ronnie había tratado de hablarnos al respecto, lo recuerdo, y todos lo ignoramos, y le dijimos que se callara, pero simplemente parecía una de las tantas cosas sobre las que Ronnie siempre habla y habla. La lluvia, seguía diciendo en la radio. Está en la lluvia. Se los dije, dijo Ronnie, mientras bajaba corriendo las escaleras y entraba a la cocina. Lo hizo. Fue exactamente lo que él había dicho. Está en la lluvia. Y todos le habíamos contestado. Sí, claro. Cállate, Ronnie. Porque sabíamos exactamente el tipo de sitios web que Ronnie solía consultar. El mismo que aseguraba que el Papa había sido sustituido por un alienígena. Por eso nunca se le ven las piernas. Son verdes y larguiruchas. Y Ronnie había dicho, no, miren. Y había tratado de mostrarnos un video de internet, donde un testigo lo aseguraba, pero el video había sido retirado, y esto, según Ronnie, era la prueba contundente de que todo era verdad. Cállate, Ronnie, dijo alguien. Lee volteó a verme. Ru, dijo, en verdad estoy asustada. Y empezó a llorar. Otras chicas empezaron a llorar también. La abracé. Abracé a mi muy querida mejor amiga. Está en la lluvia. Saskia bajó corriendo las escaleras. Traía puesta una de las camisas de Bernabé, como si fuera un mini vestido. Por un instante, se quedó viendo el radio,
como lo habíamos hecho todos. Sara le ofreció un vaso de agua, pero Saskia sacudió la cabeza. «Quiero irme a casa», anunció. Saskia es toda una... no diría que una reina del drama, pero sí una... tampoco diría que es una niña malcriada. Supongo que la mejor forma de describir a Saskia es decir, que siempre se las ingenia para obtener lo que quiere. Ni siquiera es por el hecho de que la mitad de los chicos de la escuela babean por ella. De acuerdo, todos los chicos de la escuela, porque los que no están enamorados de ella quieren ser como ella, así como todos los maestros, porque es astutamente educada con ellos y siempre aparenta hacer un esfuerzo por entender lo que sea que estén explicando. Y también un gran número de chicas, porque también están enamoradas de ella, o quieren ser como ella. Todos babean por Saskia, y supongo que eso debería ser suficiente para explicar por qué Saskia siempre obtiene lo que quiere, pero no lo es. Es algo más extraño, más macabro. En serio, es como una hipnotista o algo así. Pareciera que emite ondas de control mental invisibles que convencen a sus víctimas de hacer cualquier cosa que ella les pide. Pero no esta noche, Saskia. De hecho, parecía que nadie más que yo la estaba escuchando, porque todos tenían la vista fija en la lluvia que escurría por las ventanas. Se veía igual que la lluvia normal, ya saben, chorreando y eso. Podíamos escuchar a Bernabé en el teléfono del pasillo, marcando, azotando el auricular y volviendo a marcar. Ya no solo decía groserías, estaba despoticando y maldiciendo como loco. «Dije que quiero irme a casa», volvió a decir Saskia. «¿A quién le importa?», dijo alguien. Saskia entró enojada al pasillo y trató de quitarle el teléfono a Bernabé. Zack bajó las escaleras dando saltos. Detrás de él venía Molly, quien se veía muy enferma. «El internet se cayó», dijo Zack. «Es como si toda la web hubiera dejado de funcionar». «Se los dije», murmuró Ronnie. «Probablemente solo sea algo local», dijo Sara. Ronnie sacudió la cabeza como solía hacerlo cuando quería enfatizar que él entendía las cosas que nadie más comprendía. Molly empezó a vomitar otra vez. Sara la vio con cara de pánico. «Es por el ponche, mamá. Tomó demasiado», dijo Zack. Los demás se sintieron avergonzadamente, como si los padres de alguien más nos hubiera descubierto. «Bernabé», dijo Sara, mientras buscaba algo en la cena. «¿Tenemos café?» Café, incluso en un momento como este, me pareció algo extraño, como si con eso se solucionara todo. Bernabé recorría el pasillo de un lado a otro. Se veía triste. Esa es la palabra, triste. «No puedo comunicarme», dijo. «Con nadie», añadió, viendo fijamente a Sara, como si ella supiera exactamente a quién se refería con nadie. Podíamos escuchar a Saskia en el pasillo. Ahora ella tenía el teléfono. Marcaba y marcaba, y maldecía también. «¿Tenemos café?», le preguntó Sara a Bernabé de nuevo. Eso pareció sacarlo de su trance, al igual que a muchas otras personas, muchas de las chicas que estaban llorando, porque a las chicas se les permite hacerlo en circunstancias extremas. Se detuvieron. Los chicos que parecían estar a punto de llorar se controlaron. Por un instante, todo parecía perfectamente normal. Un montón de gente desvelándose, comiendo y bebiendo. Bernabé encontró unos gramos de café viejos en el congelador y se puso a molerlos en un molinillo eléctrico. Zack cortó una rebanada de su pan casero. Le dimos las rebanadas a Sara, quien las puso en la estufa para tostarlas.
Yo saqué unas tazas, Leonie sacó unas cucharitas, otras personas sacaron otras cosas, todas las cosas que generalmente se usan: una tetera, azúcar, cuchillos, mermeladas, platos, mantequilla, leche, etcétera, etcétera. Vi a Gaspar alejándose de todos nosotros. Lo vi observando a través de la ventana de la cocina. Me acerqué. «Todo estará bien», murmuré, con la esperanza de que la oscuridad que había cerca de la puerta de la cocina ocultara la desastrosa y horrenda que se veía en mi cara, y así pudiéramos compartir un momento romántico. «No es así», me dijo. «Dejé mi MP3 allá afuera». Señaló sus jeans, que estaban sobre el pasto mojándose. «Al cacahuate con todo eso», murmuró. «Gaspar». «Fui una tonta», murmuré su nombre, así que nadie se dio cuenta. «Tranquila, Ruby baby», murmuró. Luego me dio un beso. No sé si lo hizo para que me callara, pero lo logró. Aún con todo lo que estaba pasando, todo el desastre, seguía estando loca por él y apenas podía creer que estábamos besuqueándonos, y enfrente de todos, lo cual quiere decir, en lo que otros concierne, que había desarrollado superpoderes de araña y había logrado trepar hasta la cima. Lo mejor era no arruinándolo todo gritándolo a todo pulmón. «Oh, Gaspar, no. El papá de Zack dijo que no lo hiciéramos». Quitó el seguro de la puerta, tomó una toalla, la sostuvo sobre su cabeza y salió corriendo. Yo lo vi hacerlo, yo lo vi salir, descalzo en la lluvia, usando el caftán de Bernabé. Corrió de regreso, entró, cerró la puerta y tiró la toalla al suelo. Nadie más se dio cuenta. ¿Y yo? No sé qué esperaba que ocurriera, como si simplemente fuera a desvanecerse en una nube de humo verde o algo por el estilo. No fue así. Revisó los bolsillos de sus jeans, sacó su teléfono y su reproductor MP3, los limpió con el caftán y me hizo una seña con la mano, sonriendo. Me sentí como una idiota. «Genial», murmuré. No sabía qué más decir o hacer, así que le di un beso rápido y casual en los labios, y luego seguí preparando bocadillos, con la intención de verme tranquila y relajada, y no preocupada y asustada. Té. Tenía que preparar té. Tenía que preparar mucho té de inmediato, pero el té ya estaba hecho. Ok, entonces untaré mantequilla al pan. Sí, eso estaba bien. Mejor, de hecho, untar mantequilla al pan de manera casual. Bernabé apagó el molinillo. Era un aparato muy escandaloso. Estaba bien, porque así nadie podía escuchar el radio. Y nadie podía escuchar a Gaspar. Estaba gimiendo, pero no como Molly cuando vomitó. Era un gemido totalmente distinto. Salió de la oscuridad que había alrededor de la puerta de la cocina. «Cacahuate», dijo rascándose la cabeza y la cara. Volteó a ver a sus manos manchadas de sangre y con pedazos de piel que se desprendían. La sangre le escurría, no por litros, sino gotas y manchas, de su cuero cabelludo, de su cara, donde había marcas rojas por la piel irritada, como quemaduras, pero sangrantes. Se veía como una de esas imágenes de Jesucristo crucificado, pero sin la corona de espinas. En cualquier parte de su cuerpo donde la lluvia lo había tocado, donde quiera que se hubiera filtrado por la toalla, había sangre, incluso en sus hombros y su pecho, sangre que mojaba el caftán. Sus pies descalzos también estaban manchados, como si hubiera caminado 1 kilómetro sobre vidrios rotos. Saskia retrocedió hasta el fondo de la habitación y gritó. Sara corrió hacia Gaspar. «No lo toques, no lo toques», gritó Bernabé. Sara se detuvo en seco.
En ese momento fue obvio que todos, sí, incluso yo, habíamos estado escuchando el radio porque, ¿saben qué? Nadie quería tocarlo. Está en la lluvia. Está en la lluvia. Es contagioso. Y yo lo había besado. Mis labios, mi barbilla, me picaban, me ardían, aunque me habían estado ardiendo desde hacía mucho. Un ardor normal. Tenía que tratarse de un ardor normal. Un olor a quemado llenó la habitación. ¡Auch, auch!, exclamó Molly mientras tomaba el pan tostado y lo soltaba en la mesa. Gaspar siguió gimiendo más fuerte que antes. Era algo horrible de escuchar. Lo siento, dijo entre gemidos, mientras agarraba la cara con ambas manos. Todos pensamos, no hagas eso, deja de hacer eso, por favor. Lo siento tanto, dijo, y como que se hundió, encorvándose y recargándose sobre la puerta. De acuerdo, dijo Sara. Entró al pasillo y tomó su abrigo. Sara, dijo Barnaby. Voy a llevarlo al hospital, dijo ella, buscando sus llaves. Dijeron que no lo hiciéramos, dijo Barnaby. De hecho, no lo habían dicho. Lo único que dijeron es que las víctimas debían permanecer en cuarentena, una cuarentena de 24 horas, y que había que darles paracetamol. Ja. Voy a ir, dijo ella. Sara, exclamó Barnaby, sin sonar para nada como el tipo de papá que usaría el caftán. No tiene caso. El caso aquí es que podré decir esto después, o omitirlo por completo. Así de importante era. Barnaby y Sara siempre fueron muy buenos con nosotros. Los padres ideales, totalmente relajados, y a la vez padres terribles, porque eran espantosamente vergonzosos. La cosa es que, como Simon me había dicho un día, mientras hablaba de los geniales que eran, ellos podían darse el lujo de hacer así. No hice caso a ese comentario, pero sabía que, por desgracia, tenía razón. Los papás de Zack nunca habían tenido que trabajar, hasta donde nosotros sabíamos. Parecían no tener ninguna responsabilidad, más que pasearse en su jardín o tomar clases de yoga desnudos. ¿De verdad? Y la razón por la cual los padres de Zack podían pasar el día sembrando coliflores orgánicas de forma extraña y haciendo el saludo al sol desnudos. No se lo imaginen, por favor. Es porque provenían de una familia acomodada. A la antigua, posiblemente habían estado guardando dinero desde que se inventaron las monedas. El padrino de Zack era algo así como un lord. Su abuelo también lo era, además de ser miembro de la Cámara de los Lores. Su abuela había sido lady, lo cual no muchos podrían decir de nuestras abuelas. Barnaby y Sara tenían conocidos. Eso es lo que decían todos los otros padres. Y como el asunto de su abuela no era algo que cualquiera de nosotros pudiera decir de nuestras familias, sus conocidos no eran como los nuestros, era gente importante. Me refiero a las personas que son prácticamente dueñas del país, o lo manejan, o ambas. Uno de los conocidos de Barnaby lo había llamado y le había advertido. ¿Cuántas personas más habrían recibido una advertencia? Pero esto no es una película de Hollywood. La advertencia no sirvió para nada. Es letal, dijo Barnaby. Uy, no podía haber sido más duro y contundente. En ese momento, todos en la habitación odiaban a Barnaby. Se sentía en el ambiente. No habían dicho eso en el radio. Definitivamente no lo habían dicho. Gaspar gimió. Temblaba muchísimo. No sabía el motivo. ¿Dolor? ¿Conmoción? ¿Miedo? Toqué mis labios, mi barbilla. Me ardían, pero un ardor normal, ¿verdad? Sí,
Normal. Yo no podía tener esa cosa. Por un instante, Sara se quedó mirando a Bernabé, sin verse para nada como el tipo de mamá que usaría un caftán. Levántate, vamos, le dijo a Caspar. Caspar logró ponerse de pie, de algún modo. Todos retrocedieron un poco. Sara, te lo suplico, dijo Bernabé. Su voz temblaba, como debatiéndose entre sonar furiosa o suplicante, o de otro modo completamente distinto, como he llegado a pensar ahora, desesperada. Salieron por la puerta trasera, Sara por delante y Caspar arrastrándose detrás de ella. Solté la mano de Leonie. Espere, les dije. Corrí hacia el pasillo y me puse unas viejas botas de lluvia. Volteé a ver a todos los presentes. Por un instante, si ignorabas las caras de todos, la escena se veía acogedora. Una tetera llena de té y tazas esperando ser servidas. Incluso la tostada quemada olía bien. No, sollozó Lonnie. Y lo juro, si alguien más hubiera dicho algo más, cualquier cosa, habría terminado por ceder. Te veo luego, nena, dije Leonie. Te veo luego, corazón, respondí, como siempre lo hacíamos.